Nuevo bloque de Meridiano 64, vamos a hablar de economía y naturalmente son muchísimos los temas que tenemos que tocar. Las nuevas posibilidades para la compra de dólar, la intervención que hizo en el gobierno vendiendo reservas, los cambios en ganancias, haberse llevado el oro y cuándo salimos del cepo. Para hablar de todo esto hemos invitado al especialista, estamos hablando de Gastón Utrera. Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer recibirte, Gastón. Bueno, a ver, el impuesto a las ganancias. ¿Nos podés explicar quiénes van a tener que pagar y cómo son aproximadamente los montos? Sí, primero una cuestión general. Al Gobierno Nacional se le cuestionó bastante desde el comienzo, desde enero de este año, un superávit fiscal en teoría no sostenible en el tiempo, relacionado con postergar algunos pagos, licuar jubilaciones, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el gobierno sabe eso y en su programa hacia adelante está darle sustentabilidad a ese superávit fiscal. Entre ellos, la lógica diría que tiene que aumentar impuestos a las ganancias y tiene que bajar, por ejemplo, impuesto país. Y eso es efectivamente lo que va a ocurrir y lo que está anunciado. Lo de ganancias ya está legislado, lo de impuesto país está comprometido para el mes próximo. Tiene que ver con que impuesto país es extremadamente distorsivo para la economía. ¿No es cierto? El impuesto no se elimina. Exactamente, se baja, la promesa es bajarlo de 17,5 a 7,5, es decir, bajarlo en gran medida y después terminar de sacarlo a final de año cuando vence lo que está establecido legislativamente. Y ya manifestó el gobierno que no hay interés en tratar de renovarlo, lo cual además sería absurdo porque es un impuesto realmente malo. Perdóname la ignorancia, Gastón, y te quiero consultar si esto no sería contraproducente y plantearte un ejemplo a ver si podría ser así. Toyota Chile, por ejemplo, Toyota Colombia, Toyota Paraguay, la que vos quieras. ¿A quién le compra la Hilux? ¿A Tailandia, que no tiene este impuesto, o a la Argentina? ¿Cómo se hace esto? ¿O las automotrices no lo pagan? Digamos, en las exportaciones. En la región deberíamos tener nosotros ciertas ventajas contra proveedores, fabricantes de otros continentes, pero genera una distorsión muy grande el impuesto país porque si bien las empresas que exportan no están gravadas con el impuesto país, toda su cadena de producción sí. Claro. Entonces, eso genera el problema del encarecimiento de los productos exportables, porque eso incide sobre las importaciones que hacen los proveedores de la terminal automotriz, y además genera una distorsión adicional que es la terminal automotriz tiene entonces más incentivo a traer partes importadas que a comprarlas internamente porque tiene esa diferencia de costo. Esto es lo que te decía recién de que se trata de un impuesto extremadamente distorsivo por este tipo de cuestiones. Y que quizá permite recaudar menos de que si no lo estuviera. Bueno, lo que viene ocurriendo además con el impuesto país es que era una gran recaudación a principio de año, con tipo de cambio real alto, eso tiende a aumentar la participación de impuestos que están vinculados al comercio exterior, y con estos BOPREAL, que eran los bonos que les dio, los títulos que le dio el Banco Central a los importadores a cambio de pesos, al no poder darle los dólares contra los pesos, le dio estos bonos y a algunas de estas versiones pagaban impuesto país. Entonces todo eso incidió sobre el primer semestre, pero ya en el segundo semestre hacia adelante no está, y eso hace que sea factible esta secuencia de bajar primero 10 puntos y después eliminar el resto. Regresando al tema de ganancias, Vanessa Ruiz nos mandó las estadísticas del Centro de Almaceneros del mes pasado, de junio, que la línea de la pobreza se ubicaba en 1.088.000 pesos, esto es con casa propia. Ahora, ¿no es muy bajo ponerlo en 1.800.000 a este monto, teniendo en cuenta la evolución del costo de vida y que se va a penalizar algún mínimo tipo de consumo que pueda tener esta familia de decir, mira, siempre nos vamos es discutible, a la peluquería, nos vamos a tomar un café? Siempre es discutible cuál es el nivel a partir del cual hay que comenzar a pagar el impuesto a las ganancias. A diferencia de otras oportunidades, ahora es más gradual la escala de las alícuotas, porque no solo tenés que tener en cuenta quién comienza a pagar, ¿cuánto paga? Sino con qué alícuota. Bien, entonces, ¿y cuánto se paga aproximadamente, Gastón, si tenés presente el número? No, eso se lo tenés que preguntar a un tributarista, pero desde el punto de vista del análisis económico tenemos que tener impuesto a las ganancias más que impuestos tan distorsivos como el impuesto país. Siempre va a ser discutible a partir de qué nivel
conviene que haya tributación y siempre es importante que después las escalas sean razonables. Lo que realmente estuvo mal y tuvo una alta dosis de demagogia y de irresponsabilidad fiscal fue el año pasado subir tanto el mínimo no imponible. Suena muy bien plantear que los trabajadores no tienen que pagar impuestos a las ganancias, pero la realidad es que una buena estructura tributaria tiene que tener impuesto a los ingresos, saquemos la palabra ganancia que genera ruido, impuesto a los ingresos y mucho menos de los impuestos que son distorsivos para la economía. El problema obviamente es cuando cobras ganancias, cobras impuestos distorsivos y tenés a la economía pagando claro. Exactamente, demasiados impuestos. Fíjate vos que ingresos brutos probablemente le duela menos a cada trabajador, pero porque no es tan visible como el impuesto a las ganancias. Claro. El impuesto a las ganancias te lo descuentan de tu sueldo o lo tenés que pagar cuando haces la liquidación de ganancias, pero estás pagando todo el tiempo IVA, ingresos brutos y tasas municipales que están escondidas dentro del precio de los productos. Por eso es que desde una mirada general tendríamos que mirar toda la estructura tributaria y no solo lo que es visible para quien paga los impuestos. Te quiero consultar también sobre el pase de la deuda, si consideras que está bien esta medida que ha adoptado el gobierno. La forma de entenderlo es la siguiente. Y si es legal también. Es legal y han planteado algunos economistas que en realidad pasarlo del Banco Central al Tesoro es como pasar de un bolsillo al otro. Eso es aritmética, no economía política. Desde el punto de vista de la economía política tendremos que analizar lo siguiente. Vos sos ministro de Economía y lográs equilibrio fiscal con gran parte de la deuda puesta en el Banco Central, apenas empezás a tener superávit fiscal, viene toda la política, propios y extraños, a tratar de distribuir ese superávit fiscal. Si vos esa deuda del Banco Central la tenés en el lugar que corresponde, que es el Tesoro, como ministro de Economía podés plantear, che, todavía no hay nada para distribuir, porque hay que cubrir el costo de los intereses de esa deuda. Y es más, esto hace que al no tener más la deuda el Banco Central y tenerla el Tesoro Nacional, ahora el Banco Central recupera una herramienta muy potente de política económica, que es la tasa de interés. ¿Qué pasaba hasta ahora? Los libros de economía te dicen, usted quiere bajar la inflación, suba la tasa de interés. Usted quiere que bajen las brechas cambiarias, suba la tasa de interés. Y el ministro de Economía y el presidente del Banco Central sabían que con deuda remunerada del Banco Central, al subir la tasa de interés, tenés que emitir más para pagar esos intereses. Entonces quedaba en una trampa donde no servía ni bajar ni subir la tasa de interés. Quedaba anulada esa herramienta de política económica. Ahora, sin deuda remunerada del Banco Central, es decir, sin deuda que pague intereses, el Banco Central recupera la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si empieza a subir la brecha cambiaria, el Banco Central ya no solo tiene la herramienta de vender dólares en el MEP, en el contado con liquidación o donde sea, también puede subir la tasa de interés y generar más incentivos a tener pesos que dólares. Esa es una herramienta muy potente que ahora recupera el Banco Central. Con lo cual, esa medida ha sido adecuada. Bien. A ver si está correcta mi preocupación. Creo que son 11.000 kilos de oro o algún número similar, o me lo vas a saber precisar correctamente, que han salido del país hacia Londres. ¿No corremos riesgo de que, por ejemplo, algún juez dictamine que hay que pagar los desastres que hizo Kicillof en YPF por 16.000 millones de dólares, o esto o lo otro, y nosotros nos quedemos sin el oro? Podría ocurrir, no es habitual que los jueces vayan contra activos de los bancos centrales, porque hay cierta lógica de que Banco Central no es lo mismo que YPF, un Estado nacional o una empresa del Estado. Lo que ocurre en Argentina es que durante tanto tiempo el Banco Central no ha sido independiente y ha estado bajo las órdenes de alguna manera del Poder Ejecutivo, que podrían aparecer argumentaciones de, bueno, miren, en este caso se trata de lo mismo y por lo tanto las podríamos embargar. En principio deberían estar bastante seguras, tanto depositadas en el Banco de Inglaterra como en el Banco de Basilea. ¿Y no estaban seguras acá? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de todo esto? No, lo que ocurre es que cuando ese oro físico está en la sede del Banco Central en Buenos Aires, en Argentina, es más difícil hacer líquidas esas reservas. Vos recordás en todos estos años esa cuenta que suelen hacer los economistas de, bueno, estas son las reservas totales, pero saquemos el oro porque no está disponible, saquemos esto, etcétera, etcétera, y queda disponible esto reducido. Lo nuestro es negativo en ese caso, ¿no? Depende cómo uno haga la cuenta, pero ¿cuál es el punto? Ese oro forma parte de las reservas, suele no tenerse en cuenta porque no es un activo líquido, no es un activo que puede usarse en el mercado. Bueno, enviarlo
por ejemplo, al Banco de Inglaterra, es una forma de permitir que en caso de liquidez ello pueda ser puesto como garantía contra dólares frescos. Entonces esto lo tendríamos que poner en el contexto de la administración de liquidez de los activos que tiene el Banco Central, con lo cual es algo lícito que el Banco Central esté tomando decisiones sobre qué hacer con sus activos. Y el hecho de sacar parte de las reservas del Banco Central, en este caso en oro, al exterior, tengamos en cuenta que siempre gran parte de las reservas han estado depositadas en el interior, en el exterior, en alguna época en el Deutsche Bank de Nueva York, en alguna época, por cierto temor a embargos, pasó del Deutsche Bank de Nueva York al Banco de Basilea, porque hay cierta lógica que es una especie de banco central, y por lo tanto menos justificado embargar ahí, por esto que hablábamos hace un rato, pero no hay nada ilícito y nada descabellado en que el Banco Central tome ese tipo de decisiones para manejar la liquidez de sus reservas. Lo único que ahora es razonable plantear es la pregunta que vos me hiciste, che, pero no corremos riesgo de embargo. En principio no, porque son del Banco Central y no del Estado Nacional, pero dado los antecedentes de Argentina, podrían correr algún riesgo. O que Esto es lo que ha evaluado. O que se la patinen a La Plata, no sé. Bueno, eso es independiente de dónde están las reservas. Eso es independiente si están acá lógico, o están en el exterior. Gastón, el gobierno habla de que hace falta converger el porcentaje de la inflación mensual con el de la devaluación para salir del cepo. Estamos en condiciones de hacerlo y no sé si vos has podido hacer algún estudio de determinar algún tipo de valor que tenga que tener el dólar para esto, para que no se vacíen las Primera reservas. cuestión en esa discusión donde el gobierno nacional está diciendo yo voy a seguir aumentando al 2% mensual el dólar oficial y estoy apostando a que la inflación entonces converja al 2% mensual, y muchos economistas le están planteando no, el dólar está atrasado, habría que o acelerar esa suba permanente del tipo de cambio o pegarle un salto. En esa discusión están faltando los números. Si vos te fijas, cada vez que alguien está planteando el atraso cambiario, yo todavía no escuché a nadie que ponga los números. Cuando uno pone los números sobre la mesa, el tipo de cambio real hoy, es decir, ajustado por inflación, está arriba de cómo estaba en el mejor momento después de la devaluación de Prat-Gay a finales de 2015 y principios de 2016. En aquel momento nadie hablaba de atraso cambiario. Si ahora estamos arriba de ese nivel, no deberíamos plantear que haya atraso cambiario. En ese sentido, tienen razón el ministro de Economía y el presidente de la Nación cuando dicen nosotros vamos a seguir con este 2% mensual. ¿Qué ocurre cuando alguien dice, bueno, pero no debe estar tan bien el tipo de cambio porque a fin de cuentas cada vez te cuesta más comprar dólares? Lo que pasa es que si el exportador está convencido de que hay atraso cambiario y por lo tanto cree que puede haber un salto del tipo de cambio, prefiere pagar gastos en pesos acá, endeudándose con el banco antes que liquidando. Bueno, si el gobierno logra seguir en esta senda, el exportador se va a dar cuenta que no es negocio endeudarse para pagar en pesos, sino que es más negocio liquidar, porque a fin de cuentas no va a haber devaluación. El gobierno está muy convencido. Es más probable que pase la devaluación que los exportadores no tengan razón, ¿no? El gobierno está muy convencido de que va a seguir en esta senda y que tiene que terminar convenciendo a exportadores, a importadores y a la sociedad en que esto va a funcionar de esta manera. Hasta ahora no lo ha logrado del todo, pero ahora empieza a jugar. Esto que te decía, que el Banco Central empieza a tener tasa de interés y por lo tanto puede jugar para bajar la brecha. Bien, y bajando la brecha puede lograr convencer a alguien de que esto en realidad puede seguir en el tiempo. Claro, tiene algunas herramientas todavía. Pero mientras tanto no es negocio tener un plazo fijo, por ejemplo, tienen tasa negativa. Tasa negativa, bueno, depende, porque con una inflación en baja, cuidado con eso. Bueno, digamos, y además, si nos remitimos al mes pasado, con las tasas, por ejemplo, de inflación y la tasa de lo que te pagaba un plazo fijo era tasa negativa. Bueno, pero ¿qué hace un ahorrista? ¿Compara la tasa de interés con la inflación o con el dólar? En general, como en Argentina, el valor de referencia para los ahorros es el dólar. Vos podés tener una tasa de interés relativamente baja en pesos si supones que a lo largo del periodo en que tengas el plazo fijo, el dólar, el real, alguna de las opciones del dólar financiero, no va a subir, que o más todavía todos, si baja. Subieron todos, pero cuidado ahora porque el Banco Central con tasa de interés a su disposición podría, si quisiera,
bajar un poco más la brecha cambiaria y por lo tanto te conviene más Claro, estar en pesos que en dólares. pero ¿cuánto dura esto, Gastón? Porque se están patinando reservas para hacer esta jugada. En realidad no. No vendió, Depende cuál jugada. Lo digamos. que planteó el Banco Central y el Ministerio de Economía para intervenir en el mercado financiero es con el excedente, si vos querés, de la caja comercial, exportaciones menos importaciones, con lo que queda ahí, lo está comprando en neto el Banco Central, va a las reservas y emite pesos. Lo que dijo es, bueno, vamos a usar parte de esos dólares para venderlos en los mercados financieros para sacar esos pesos de circulación. Como el tipo de cambio en esos mercados es mayor que en el oficial, tenés que vender menos, con lo cual en esa estrategia es acumulás dólares mientras intervenís en el mercado financiero, solo que acumulás menos dólares de los que acumularías si no invirtieras en el mercado financiero. Entonces no es una estrategia que hace bajar las reservas, es una estrategia que hace crecer menos las reservas de lo que se podría. Por eso es que genera temores en los mercados financieros, en los tenedores de bonos. Y además, si no podemos entrar en default de nuevo, por estas cuestiones y por los números que vos estás dando de las reservas, o se tendrá que volver a endeudar, digamos, ¿se va a poder hacer frente a los vencimientos? Bueno, primero tenemos que esperar ahora porque entre agosto y septiembre va a empezar a tener dólares por el pago de la penalidad por el blanqueo que se paga en dólares en efectivo. El gobierno tiene un objetivo de 30.000 millones de dólares. ¿Lo consideras bien el número o es ambicioso? Es difícil saberlo. Eso hay que esperar. Pero lo cierto es que ahora, en los próximos meses, mes que viene y mes siguiente, debería tener récord de recaudación porque entra la modificación de ganancias, porque hay ciertos incentivos a anticipar impuestos a los bienes personales, porque está el pago de la multa por el blanqueo. Que hasta $100.000 Todo gratis. eso, claro, pero por encima de eso tiene que pagar. Entonces eso va a levantar la recaudación. Eso además va a generar algunos dólares adicionales. Por supuesto, todo esto que te estoy planteando o que estamos hablando está en un terreno muy finito, donde el ministro de Economía y el presidente están muy convencidos de que siguiendo con esta estrategia van a terminar de eliminar la inflación y están jugando con que la actividad económica ya dejó de caer y empezó a levantar. Ya está el primer dato de actividad económica que va para arriba, que es mayo contra abril. No sirve la comparación año contra año, obviamente queda mucho más abajo, pero lo que tenemos que ver ahora es si la línea está yendo para abajo o para arriba. La actividad económica ya empezó a levantar. El serruchito está para arriba. En algunos sectores, hay otros sectores como el metalúrgico, el industrial. Hay mucha heterogeneidad. Que está desastroso. En el consolidado fue para arriba. En la propia industria y en la propia construcción, que están muy abajo comparado con un año atrás, ya desde marzo en adelante, que no está cayendo, algún mes levanta, otro mes cae, pero los números que hay hasta ahora muestran que la actividad económica está baja, pero no que sigue claro, pero bajando. no está esta B corta que pronosticaba el gobierno de que íbamos Eso no. a despegar. Eso no. El propio gobierno entiende que para lograr esa B corta, entre otras cosas, tiene que eliminar el cepo. Y todos estamos viendo que eso lleva tiempo y que es complejo, pero sí el gobierno nacional ha por lo menos avanzado en ciertas cuestiones necesarias para hacerlo. Que el Banco Central ya no tenga deuda remunerada por la que tiene que pagar interés, que a raíz de eso el Banco Central recupera la herramienta de la tasa de interés, que la inflación verdaderamente está ya en niveles cercanos al 2%. Por supuesto, cuando inciden tarifas queda la evolución del IPC, es decir, del índice de precio del consumidor, la inflación completa queda algo arriba, pero cuando uno saca eso y netea lo que se llama la inflación núcleo, está cada vez más cerca del 2% mensual. Con lo cual, esas condiciones se van a dar. Las está logrando. Lo que necesita ahora es encontrar una manera de poner más reservas en el Banco Central. Lo viene buscando por el Fondo Monetario Internacional, no lo está logrando. Tiene cierta expectativa de que si no lo logra hasta enero, lo logre después de enero en caso de que llegara a ganar Trump en Estados Unidos y en caso de que efectivamente eso sea favorable para la negociación de Argentina, con lo cual hay distintas opciones ahí, pero ese es el punto más débil que está teniendo esta estrategia. ¿Cómo poner más dólares en las reservas del Banco Central? Gastón,
Interesantísimo todo lo que estás planteando. Te consulto sobre qué haría falta para que el gobierno gane confianza de decir la gente que tiene por ahí algún dinerillo guardado, que lo invierta, que lo saque de debajo del colchón o de su caja de seguridad, a aquel que ganó dinero ilegalmente, que diga, bueno, blanqueo, no sé, $500.000 y tengo la ventaja. Más que ganar ilegalmente, que haya evadido en realidad. Bueno, esa es la de las cuestión. dos, uno no sabe cómo No lo tiene, obtuvo, pero pero tiene que ver con... nadie te va a decir, sí, yo soy contrabandista de esto, contrabandista de lo otro. Está bien, pero estrictamente el blanqueo tiene que ver con esto no lo declaraste y por lo tanto no tributabas, bueno, ahora te genero las condiciones para usarlo. No tiene que ver con la ilegalidad, porque esa es otra cuestión, pero de cualquier manera. Ya tiene una herramienta que es el blanqueo. Y que está diciendo, che, tenés hasta $100.000, dale, ingrésalo, porque de otra manera para ciertos tipos de usos no lo podés hacer si no lo tenés declarado. No podés comprar un inmueble, no podés comprar bienes registrables. Entonces ahí hay un incentivo a decir, bueno, en lugar de tenerlo ahí inmovilizado porque no lo podés usar, porque no está declarado, yo te facilito que ahora lo puedas hacer rendir invirtiéndolo incluso en bienes registrables. Ahí hay un primer elemento. El segundo elemento es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí ha generado ciertos incentivos para inversiones, especialmente en litio, en minería, en petróleo, y eso en algún momento debería empezar a generar inversiones y entrada de dólares. ¿Y qué ganancia generaría para el país? Bueno, por ejemplo, estando acá en Córdoba, el beneficio del RIGI seguramente no va a ser fundamentalmente por inversiones directas promovidas por el RIGI, pero sí por traccionar esos proyectos, producción local. La industria metalúrgica de Córdoba tiene producto para ofrecerle al sector del petróleo, pero no al puede sector de la competir con el minería. precio. Y justamente el RIGI, Bueno. digamos, una tonelada de acero en Argentina vale un 40% Ahí hay más cuestiones a resolver. que la de la China. O sea, ¿por qué se compraría acá y no en la China? Si digamos, la ley no lo plantea. No tiene un compre Córdoba como pasa con el patrullero. Che, compramos el patrullero a la FIA. Bueno, pará, hay varias cosas. Con la Cámara de Metalúrgico fuimos al Senado y a la discusión al plenario de comisiones y propusimos cosas que fueron aceptadas y que hoy están en la ley. Por ejemplo, la extensión de los beneficios de importación que tiene el gran proyecto de inversión promovido por el RIGI a los proveedores nacionales, con la lógica de, mirá, Estado Nacional no le va a cobrar impuestos a este proveedor nacional, pero a fin de cuentas tampoco se lo iba a cobrar al RIGI, con lo cual te conviene además porque si lográs la sustitución de importaciones, acá tenés tributación de toda esta cadena, entonces a vos, gobierno nacional, te conviene. Con lo cual, ahí ya hay algo que ¿Tomaron morigera. nota? Está en la ley. No solo que tomaron nota. Está en la ley. incluido o sea que en la ley. No corremos ese riesgo de que venga mano de obra del extranjero y los insumos sean del extranjero. No, todavía corremos riesgo de que ciertas cosas, en ciertos insumos, tengamos poca competitividad por alto costo. Ahí hay un primer elemento que ahora tiene la producción nacional a raíz de este artículo incluido en la ley de bases, que es las mismas condiciones, hay que reglamentar, etcétera, etcétera, pero las mismas condiciones que tiene el proyecto promovido. Todavía hay que trabajar en justo lo que vos mencionaste, ciertos insumos industriales que en Argentina son más caros que en el exterior. En el resto del mundo, claro. Ahí probablemente por eso el gobierno nacional incluyó dentro de los sectores promovibles por el RIGI, el sector siderúrgico, seguramente porque está pensando en aumentar la competencia en el mercado nacional, habrá que verlo. Y acá también hay ciertos proyectos que nosotros también, junto con la Cámara de Metalúrgicos, habíamos propuesto ahí en el Senado, ahora lo ha tomado la Unión Industrial Argentina, de una ley PYME, etcétera, etcétera, es decir, che, hagamos alguna legislación que promueva a la producción nacional complementaria con el RIGI. Siempre tenés el problema de cuando le das beneficio para atraer grandes inversiones, siempre eso sería buenísimo, extenderlo a toda la economía, pero no dan los recursos fiscales, entonces hay que lograr equilibrar a quién le das y a quién no, tratando de optimizar el resultado que logramos. Gastón, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Gracias a vos por la invitación, como siempre. Breve pausa y tras ella estamos de vuelta.